Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a avanzar lo que corresponde a polometría, que es un método analítico, en el cual, como su nombre lo indica, lo que se mide es el volumen, tanto del volumen del titulante, que es el reactivo, que se está empleando para determinar, para la determinación, y también se tiene que tener el volumen de muestra que se va a utilizar. Enseguida vamos a compartir pantalla para que empecemos, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con lo que ya habíamos mencionado, que es el método de análisis por volumetría. Vamos a iniciar con una introducción del tema para que podamos entender primero algunos conceptos, la parte teórica, y posteriormente vamos a resolver problemas aplicables a este tipo de análisis químico. Bueno, los métodos volumétricos. Como ustedes están viendo acá, los métodos volumétricos se pueden dividir, en este caso, en tres tipos, como estamos viendo acá. Consiste en la medida precisa del volumen de un reactivo, de un volumen de reactivo en una solución de concentración perfectamente conocida, preciso para reaccionar estequiométricamente con el analito contenido en la muestra. Enseguida vamos a ver una figura en la cual el reactivo se coloca en la bureta y la muestra generalmente se coloca en el Erlenmeyer. ¿Ya? Los métodos volumétricos cuantitativos son de tres tipos, como les mencioné anteriormente. Tenemos las valoraciones volumétricas, que involucran la medición del volumen de una disolución de concentración conocida que es necesario para reaccionar completamente con el analito. Es el método que nosotros conocemos, ¿no? En las valoraciones gravimétricas, se mide la masa de dicho reactivo en lugar de su volumen. Es decir, que en este tipo de análisis se forma un precipitado y entonces en vez de medir el volumen, se mide la masa. ¿Ya? Y el otro tipo de valoraciones volumétricas tenemos las columbimétricas, donde el reactivo es una corriente eléctrica y una corriente eléctrica de magnitud conocida que consume el analito. Esto sobre todo se aplica para las reacciones redox, ¿no? Donde hay intercambio de electrones. Ustedes saben de que la corriente eléctrica lo que hace es un flujo de electrones. Entonces son los electrones los que intervienen en ese tipo de valoraciones, en ese tipo de titulaciones volumétricas. Aquí tenemos una forma más detallada de la clasificación de los métodos volumétricos y el que vamos a utilizar en esta parte de la materia. Aquí tenemos, fíjense, el método, el analito, o sea, lo que queremos determinar, la solución titulante y la característica del indicador. Bueno, el método, vamos a ir explicando un poquito esto de arriba. El método, aquí tenemos los métodos, volumetría de neutralización ácido-base. Esto ya
es conocido por ustedes, donde un ácido reacciona con una base o a la inversa, una base con un ácido. Con los productos que se forman acá es una sal más agua, ¿no? Una reacción típica de neutralización. El otro método, volumetría de precipitación, como habíamos explicado anteriormente, acá se forma un precipitado. Dos soluciones se mezclan, pero producto de la reacción se forma un precipitado. A eso se llama volumetría de precipitación. La complexometría, que es otro método donde se forma un complejo metálico. Un complejo metálico, como están viendo acá, fíjense. Bueno, terminaremos. Volumetría redox. Aquí involucra el intercambio de electrones. Bueno, en método, por ejemplo, acá en volumetría de neutralización, el analito puede ser un ácido o una base. ¿Ya? En la volumetría de precipitación, las especies químicas precipitan con la solución titulante. La solución titulante, como estamos viendo, vamos a ver aquí en este dibujo, en este esquema, la solución titulante o valorante se coloca acá, en la bureta. Aquí está el reactivo que se utiliza para determinar lo que existe acá en la muestra. Tenemos, ¿qué otro elemento tenemos acá? Tenemos la bureta, tenemos el Erlenmeyer, ¿no? También se llama balón Erlenmeyer, que esta vez tiene aforo, tiene un volumen para un volumen determinado, aunque no sirve para medir volumen, sino para contener líquido. Acá está la disolución del analito, la sustancia que queremos determinar está aquí en el Erlenmeyer, que contiene otros elementos que contiene una barrita de agitación para mantener el líquido en movimiento, mezclado. Y acá tenemos un agitador magnético. Este agitador magnético mueve la barrita. Bueno, entonces poco a poco se va, como ustedes están viendo, el titulante se va agregando de a poquito, ¿no? En pequeños chorritos al comienzo y luego gota a gota, hasta que llegar al punto final. El punto final, vamos a ver que el punto está muy cerca del punto de equivalencia, ¿ya? Y eso se logra visualizar con la presencia de un indicador. Aquí vamos a ver que existen diferentes tipos de indicadores. Bueno, retornando acá, la complexometría es un ion metálico, generalmente el metal es un metal de transición, que nosotros ya hemos estudiado en química inorgánica, que es un metal de transición. Esos metales de transición forman fácilmente forman complejos. Y una sustancia complejante. En la volumetría redox, bueno, tenemos la reacción entre un oxidante y un reductor o a la inversa. ¿Ya? La solución titulante, el analito, como hemos visto acá, se encuentra acá. Aquí se encuentra el analito, como ustedes están viendo, ¿no? El analito se encuentra acá. Y la solución titulante se encuentra acá, en la bureta. Titulante o el valorante también que se llama. Solución valorante. ¿No? Que es el reactivo. Aquí se encuentra el reactivo. El volumen, acá se mide el volumen, ¿no? Bueno, la solución titulante puede ser, por ejemplo, aquí un ácido con una base fuerte. Una base se titula con un ácido fuerte. En la volumetría de precipitación, bueno, aquí está la solución y aquí se forma el precipitado. Este valorante es un reactivo específico. Un reactivo específico. En la complexometría, el ion metálico forma un complejo con un acomplejante, que hemos visto en la primera clase, que puede ser neutro, como el amoníaco o el agua,
o puede tener carga, como el caso del cianuro, cloruro, bromuro, sulfocianuro. Y el ion metálico puede ser cobre, plata, oro u otro metal. Aquí el oxidante, el analito, estamos hablando del analito, la solución titulante contiene un reductor fuerte. Y acá lo inversa. Si el analito es un reductor, lo titulamos con un oxidante fuerte. El indicador. El indicador es una sustancia que cambia de color, lo que nos permite determinar el punto final de la reacción o punto de equivalencia. Bueno, no es exactamente el mismo punto de equivalencia, pero está muy cercano, ¿ya? Característica del indicador. Para este caso, es un ácido o base débil que presenta diferente color en la forma protonada y disociada. Protonada significa que contiene protones, digamos, se comporta como un ácido y cambia de color cuando se comporta como una base, ¿no? Estos indicadores forman un equilibrio, como son ácidos y bases débiles, entonces llegan a un equilibrio químico. Esto lo vamos a ver enseguida, cómo es la expresión mediante la cual se puede apreciar que este indicador ácido-base alcanza el equilibrio, ¿no? Aplicando una ecuación. Aquí la característica del indicador para una volumetría de precipitación se forma un precipitado coloreado. Un precipitado coloreado. Entonces aquí se tiene que formar un precipitado, pero que tenga un color diferente a la solución, que se pueda notar bien, visualizarlo bien. En este método se compleja el ion metálico en presencia de forma el complejo, pero se presenta un color característico diferente. Un color diferente. Presenta un color característico diferente. Y en la volumetría redox también aquí dice, ante el primer exceso del titulante, ante un exceso de esto, un pequeño exceso, se oxida o reduce según el caso, ¿no? Nos estamos refiriendo al indicador. Y presenta distinta coloración en ambos. Bien. Esto va a quedar un poquito más claro en las diapositivas siguientes. Aspectos generales de la volumetría. Aquí tenemos nuevamente la figura, ¿no? Que vimos anteriormente. Una disolución estándar es un reactivo de concentración conocida. Las disoluciones estándar se usan en las valoraciones y en otros tipos de análisis químicos. Una disolución estándar es una disolución cuya concentración se ha comparado con otra disolución de un reactivo que es mucho más estable, que cumple ciertos requisitos, como vamos a ver posteriormente. La valoración directa se lleva a cabo añadiendo lentamente la disolución estándar desde una bureta o algún otro aparato dispensador de líquido hacia una disolución que contiene el analito. O sea, es esto mismo de acá, ¿no? La disolución estándar, en este caso, está aquí en la bureta, la disolución estándar, con la cual vamos a realizar la titulación. Y la valoración por retroceso es un proceso en el que el exceso de disolución estándar utilizado para consumir un analito se determina por medio de una valoración con una segunda disolución. Fíjense aquí se realizan dos titulaciones.
En la primera titulación se agrega el titulante y hasta que cambie de color y se agrega un exceso de este titulante. Luego se cambia, se saca esto y se pone otra boleta con otra solución y se sigue titulando para determinar ese exceso. Por eso dice acá con una segunda disolución estándar. Las valoraciones por retroceso son necesarias cuando la velocidad de reacción del analito del reactivo es lenta o cuando la disolución estándar carece de estabilidad. En la siguiente clase vamos a hacer ya ejercicios donde ustedes van a poder hacer los cálculos y poder entender mejor la explicación de esta parte teórica. Ejemplo, una valoración por retroceso. Vamos a ver aquí un ejemplo de valoración por retroceso. Aquí vamos a determinar fosfato. Este es nuestro analito. Y esta es la sustancia valorante. Esta es una reacción iónica, como ustedes están viendo. Aquí hay iones y aquí hay iones. Entonces es una reacción iónica. Pero lo que vamos a determinar es fosfato. ¿Cuál sería nuestra solución titulante? La plata. Pero, ¿en qué forma está? En forma de una disolución estándar de nitrato de plata, como indica acá. Con una disolución estándar de nitrato de plata, el nitrato de plata se disocia y forma los iones plata. Entonces, este es un fosfato soluble. Puede ser fosfato de sodio, fosfato de potasio, un fosfato soluble de un metal alcalino, alcalino térreo. Entonces, reaccionan y se forma el fosfato de plata, un sólido de color blanco. Pero, como hemos dicho, se agrega un exceso. Este está en exceso, el nitrato de plata. O sea, una vez precipita todo esto, aquí queda un exceso de plata. ¿Y cuánto es? Que tenemos que saber cuál es la concentración y el volumen de esta solución estándar que está en exceso. Para eso hacemos una segunda titulación que también se llama retrotitulación o se retrotitula. Se retrotitula con una disolución estándar de tiocianato de potasio. El tiocianato de potasio es este de acá. Este tiocianato de potasio es este. Claro que aquí ya está en forma iónica. Este el ion tiocianato, este el ion plata en exceso. De esta reacción hay más un exceso de plata, entonces titulamos. O sea, son dos titulaciones. Ya. Se forma este sulfocianuro o tiocianato de plata que es sólido. Entonces, la cantidad de nitrato de plata, esta cantidad de nitrato de plata que hemos agregado, es químicamente equivalente a la cantidad del ion fosfato. A la cantidad del ion fosfato, ¿no? Más la cantidad de tiocianato, utilizado para la valoración por retroceso. La cantidad de fosfato se determina entonces calculando la diferencia entre la cantidad de nitrato de plata utilizado total, digamos, y la cantidad de tiocianato. O sea, de esa manera primero se calcula la cantidad de nitrato de plata total, ¿ya? Y luego se resta el que hemos utilizado para titular la plata con el tiocianato. Y esa diferencia es la que hemos utilizado para valorar o titular o determinar el fosfato. Bien. Punto final y punto de equivalencia. Acá, el punto final es que lo que es detectado por el ojo humano, por un equipo, ¿no?, de laboratorio,
Y el punto de equivalencia es el punto real, digamos, ¿no? Lo que ocurre realmente en la reacción, cuando se llega al equilibrio, ¿no? Este punto de equivalencia nosotros lo podemos ver de una manera física mediante el punto final. Ya, vamos a ver aquí algunos conceptos. ¿Qué es punto de equivalencia? El punto de equivalencia es el punto de una valoración en el cual la cantidad de reactivo estándar añadido es equivalente a la cantidad del analito. O sea, cuando este reacciona totalmente, por ejemplo, en esta reacción, cuando el ácido clorhídrico reacciona totalmente con el hidróxido de sodio y forma cloruro de sodio y agua, entonces ahí se ha llegado al punto de equivalencia. En este caso, por ejemplo, un mol reacciona con un mol de hidróxido de sodio para formar un mol de cloruro de sodio y un mol de agua. Se llama punto de equivalencia. En ese punto ya ha llegado al final la reacción y ya no existe esto. Lo que existe en la solución es esto. Si ustedes miden el pH, inicialmente el pH, digamos, si este es el analito y este es el titulante, su pH sería ácido. Después van agregando el hidróxido de sodio y el pH se va acercando a 7. Cuando llega al punto final, el pH es 7 y por lo tanto significa que no existe ninguno de estos dos. Lo que existe son estos otros, los productos, ¿no? Estos entes químicos, cloruro de sodio y agua. Bueno, punto final. El punto final es el punto de la valoración en el que ocurre un cambio físico. Y este cambio físico es el color, un cambio físico que está asociado con la condición de equivalencia química. Entonces, este punto final está asociado con la equivalencia química. ¿Ya? La determinación, mientras este punto final que nosotros determinamos esté más cerca de la equivalencia química, es mucho mejor. Significa que la reacción, el método que hemos empleado para la determinación es el más adecuado, el que nos reporta resultados más exactos, más reales, más exactos. Los indicadores, como hemos visto en un recuadro anterior, hay diferentes tipos de indicadores. Aquí vemos indicadores químicos e indicadores instrumentales. Los indicadores químicos son, como vamos a ver, son sustancias orgánicas, ácidos y bases débiles, pero son orgánicos, de origen orgánico. Pueden ser de origen orgánico, pero tienen que ser ácidos y bases débiles, muy débiles. Mientras más débiles, mejor. Entonces, estos indicadores se añaden al analito en disolución para producir cambios físicos observables. ¿Ya? Y este punto físico observable, este cambio físico observable es el color. Entonces, cuando llega al punto de equivalencia, entonces hay, o cerca de él, dice, ¿no? O cerca de él, hay un cambio de color. ¿De quién? Del indicador. Fíjense aquí lo podemos ver claramente. Aquí todavía no hemos agregado nada de hidróxido de sodio. Aquí tenemos, ¿cuál es nuestro analito? El ácido clorhídrico. Hemos colocado, ¿qué indicador? Fenolftaleína. En medio ácido, la fenolftaleína es incolora. Entonces, aquí no le hemos agregado nada de hidróxido de sodio. No hemos iniciado todavía la titulación. En esta segunda figura, ya hemos agregado una cantidad de hidróxido de sodio, pero menor al punto de equivalencia o punto final. Entonces hemos ido agregando, pero aquí
la fenolftaleína todavía permanece incolora. Permanece incolora. Porque el medio acá todavía sigue siendo ácido. En este siguiente ya hemos llegado al punto de equivalencia o al punto final, como indica acá PF, punto final. Entonces hemos agregado tal cantidad de volumen y ha ocurrido esto. Se ha formado el cloruro de sodio y el agua aquí. Y entonces cambia un color rosado. Este color rosado tiene que permanecer. A veces, por eso acá se coloca un agitador que sirve para homogeneizar la disolución y hasta que esta disolución permanezca constante, ya no cambie. Porque ocurre que a veces agregamos un ligero exceso, se colorea, digamos, como en este caso de color rosado, pero lo agitamos un poco y otra vez vuelve a incoloro. Significa que todavía no hemos alcanzado el punto final. Eso hay que tener cuidado cuando se realizan las prácticas o cuando se realiza una determinación. Y aquí finalmente ya el volumen de hidróxido de sodio agregado, ya hemos sobrepasado el punto final y aquí este color rosado permanece. Fíjense ustedes que el punto final, el volumen utilizado para el punto final es un poquito más grande, digamos, que el punto final utilizado en el punto de equivalencia. Mientras estos dos puntos estén más cerca, mucho mejor. Es más exacta la medición o la determinación. Hablemos de los estándares primarios. Hay dos tipos de estándares, primarios y secundarios. Los primarios son, bueno, como ustedes pueden, bueno, vamos a explicarlo de esta manera. El estándar primario o patrón primario es un compuesto altamente puro, purificado, ¿no? De alta pureza, más del 99.9 puede ser, 99.99, que sirve como material de referencia en las valoraciones y otros métodos analíticos. Sirve como material de referencia, eso es importante, los patrones primarios y también los patrones secundarios. A veces los patrones secundarios son un poco más baratos que los patrones primarios. Y muchas veces se utiliza el patrón secundario para emplearlo en la rutina diaria, digamos, en los análisis cotidianos de un laboratorio. Y se utiliza el estándar primario cuando ya se necesita hacer un control, ¿no? Bueno, la exactitud de un método depende de manera crítica de las propiedades del estándar primario. A continuación se presentan algunos requisitos que tiene el estándar primario. Primero, como dijimos, tiene que tener alta pureza, ¿no? Y bueno, la alta pureza a veces es... se puede, en el laboratorio especializado se pueden tener métodos disponibles para confirmar su pureza. O bien tenemos que confiar en el prestigio que tienen las empresas que distribuyen estos reactivos, ¿no? Entonces, en laboratorio uno hace una homologación que se llama, se hace una selección de aquellos proveedores de material de laboratorio, incluyendo, que hayan trabajado durante mucho tiempo y que tengan prestigio a nivel nacional e internacional. Entonces es preferible, si uno quiere hacer análisis, digamos, de alta exactitud, utilizar los reactivos comprados a esos proveedores. Estabilidad atmosférica. Esto se refiere a que, por ejemplo, el aire, el oxígeno que contiene el aire, si está la solución en contacto con la atmósfera, con el aire atmosférico del laboratorio, pueden haber cambios.
por ejemplo, puede absorber oxígeno y puede haber una reacción de oxidación, o bien puede absorber dióxido de carbono y formar un carbonato, o bien formar ácido carbónico. Entonces, tiene que ser estable. Tiene que tener ausencia de agua de hidratación. Muchas sales, cuando pasan del estado líquido al estado sólido, es decir, cuando se cristalizan, toman agua y forman cristales que son hidratos. Por ejemplo, el sulfato de cobre es un pentahidrato, tiene 5 moléculas de agua. Entonces, tiene que ser una sal deshidratada, no tiene que contener agua. Tiene que ser de bajo costo, bueno, generalmente son de alto costo, estos estándares primarios. Solubilidad razonable en el medio de valoración, tiene que ser soluble para que no se formen dos fases, digamos, que pueda interferir en la visualización del punto final o punto de equivalencia. La masa molar razonablemente grande, es decir, que su peso molecular del compuesto que se utilice como estándar primario tiene que ser grande, ¿ya? Para que el error relativo en el pesado asociado con la pesada, o sea, en la balanza, ¿no?, sea mínimo. Mientras más liviano, digamos, sea la sal que utilizamos como estándar primario, el error que se comete al pesar es mayor. Entonces, es mejor tener un estándar primario cuya masa molar sea grande. Disoluciones estándar. ¿Qué son las disoluciones estándar? Veamos acá. Un estándar secundario es un compuesto cuya pureza ha sido determinada por medio de análisis químicos. El estándar secundario sirve como material estándar de trabajo, material estándar de trabajo para valoraciones y otro tipo de análisis. O sea, el estándar secundario es un estándar que se utiliza para los trabajos de análisis comunes, diarios, que se hacen en el laboratorio. Entonces, a eso se refiere esto. Sirve como material estándar de trabajo. O sea, de soluciones que se utilizan todos los días. Entonces, ahí se pueden comparar para ver si hay variación o no hay variación. ¿Ya? Ser lo suficientemente estable. O sea, que de tal manera que su concentración debe ser determinada una sola vez. Entonces, esta condición también es muy importante, estable. Reaccionar rápidamente con el analito. Otro requisito. Reaccionar de manera más o menos completa. Yo diría, mientras más completa, mejor, digamos, ¿no? Porque cuando no se completa, alcanza un equilibrio y queda una parte sin reaccionar. O nuevamente los productos reaccionan entre sí para volver a formar los reactantes. Entonces, eso no se quiere, digamos. Este es un requisito que debe de cumplir las disoluciones estándares o estándar. Experimentar reacciones selectivas, es decir, que mejor si reacciona con un solo analito o dos, digamos, ¿no? Porque hay reacciones que reaccionan con muchos analitos. Entonces, esas disoluciones estándar no son selectivas y por lo tanto no son muy confiables. Soluciones titulantes. Las soluciones titulantes son las que se ponen ahí en la bureta. Las soluciones titulantes son soluciones preparadas en laboratorios a partir de reactivos PA. Este reactivo PA
significa para análisis, para análisis, ¿ya? Para análisis. También a veces se dice pro análisis, para eso. Entonces, para análisis químico de laboratorio se refiere, ¿no? O de materias comerciales donde se aplican procesos de purificación y estandarización para luego emplearlo en determinaciones analíticas. Estos reactivos PA entonces son también de alta pureza, porque las materias primas generalmente comerciales generalmente contienen mucha impureza. Entonces, pero pueden ser algunas, como indica acá, pueden ser algunas materias primas comerciales donde se aplican procesos de purificación, esto es importante, purificación y estandarización. Entonces, si no alcanza una pureza determinada y no se puede, por lo tanto, no se puede tener una solución estandarizada, no se puede utilizar como titulante. En la estandarización, la concentración de una disolución volumétrica se determina titulándola contra una cantidad cuidadosamente medida de un estándar primario o secundario o contra un volumen conocido de otra disolución estándar. Eso se refiere a la estandarización. La estandarización no es más que una comparación. Estamos comparando las disoluciones que utilizamos en los análisis diarios de un laboratorio, ya sea contra una disolución de un patrón primario o secundario en primer lugar o primario. Entonces, lo que es comparar, digamos, ¿no? Es una comparación. ¿Y cómo se hace esta comparación? Mediante titulación, se titula. Y entonces, ahí ustedes van a ver en el laboratorio, dice concentración 1,0 más menos, ese más menos 0,01, digamos. Ese 0,01 se lo ha determinado mediante la estandarización, que indica más o menos entre qué valores se encuentra la concentración de la disolución que estamos utilizando. Cálculos volumétricos. Se puede expresar la concentración de una disolución de diferente manera, pero las disoluciones estándar utilizadas en la mayoría de las valoraciones son la concentración molar, como indica acá, o la concentración normal. La concentración molar es, saben, en mol litro, ¿no es cierto? La concentración molar. Y la concentración normal, como indica acá, es el número de equivalentes de reactivo en un litro. Normal, ambos son en un litro de solución o disolución. En este caso son moles y en este son número de equivalente, o también que le llamamos equivalente gramos, ¿no? Aquí otra vez un poquito recapitulando los métodos que ya habíamos visto en la tabla anterior. Volumetría ácido-base o de neutralización, volumetría de precipitación, volumetría de formación de complejos y volumetría de oxidación y oxidación-reducción. Vamos a ver estos 4 tipos de volumetrías en las clases posteriores. Aquí, a ver, veamos el primer método de volumetría ácido-base o de neutralización. Esto ya usted es lo que más conoce, ¿no es cierto? Veamos. Debido a su extensa amplitud en la determinación de muchísimos analitos ácidos bases. Entonces, es muy utilizado este método. En las valoraciones, los reactivos estándares utilizados son, en las valoraciones ácido-base, son comúnmente, y esto es importante, son ácidos y bases o bases fuertes. Si es un ácido, el analito se titula con una base fuerte. Y si es una base fuerte, con un ácido fuerte. ¿Ya?
Los más comunes, dice, por ejemplo, si son ácidos, el ácido clorhídrico, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico, como ácidos. Estos tres, como ácidos. Y en la base fuerte serían el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Aquí hay algo importante con los ácidos débiles. Los ácidos débiles o bases débiles nunca son utilizados como reactivos estándares, ya que reaccionan de manera incompleta. Ustedes recuerdan de que una reacción es completa cuando tiene una sola flecha en la reacción. En cambio, una reacción es incompleta cuando tiene una doble flecha, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Eso hemos visto en la primera parte de la materia. Eso se llama equilibrio químico. Eso no se aplica acá. Entonces tienen que ser ácidos y bases fuertes, es decir, que la flecha se disocien completamente. La flecha, una sola flecha de izquierda a derecha. La solución titulante debe ser siempre un ácido fuerte o otra vez recalca lo mismo, un ácido fuerte o una base fuerte. ¿Pero por qué? Para asegurar que la reacción sea completa. La reacción sea completa entre el analito y la solución titulante. Y de esta manera minimizar el error de la titulación. Entonces, todo lo que se hace, digamos, es tratar de minimizar el error en este método. Y finalmente vamos a ver los indicadores ácido-base, como hemos visto al comienzo. Los indicadores ácido-base es como le decía, es un ácido orgánico débil o una base orgánica débil. Generalmente son orgánicos, pero también hay algunos que son inorgánicos. Pero lo que más se utilizan son los ácidos débiles y una base orgánica débil. Que en su forma, dice, en su forma no disociada, difiere del color. Aquí, entonces, hay un cambio de color. Aquí lo vamos a ver un poquito más, mejor lo vamos a ver aquí en esta reacción. Este es el indicador. Está protonado. Tiene hidrógenos. Se comporta como un ácido. Este va a ceder sus electrones al agua. Por lo tanto, es un ácido de Bronsted. Aquí tiene un color, digamos. Digamos si es la fenolftalina. Digamos. Este IN significa indicador. Puede ser cualquier indicador ácido-base. Entonces es incoloro. Una vez se alcanza el equilibrio, cambia de color, fíjense. Aquí tiene un color en medio ácido y en medio básico hay un cambio de color. Este protón ha sido cedido acá al agua y se obtiene esto. Y aquí fíjense la doble flecha a la que me refería. Los electrolitos fuertes, ácidos fuertes e hidróxido fuerte tienen una sola flecha hacia la derecha. En cambio, estos, fíjense, tienen una doble flecha que indican que estos otra vez reaccionan para formar los reactantes y alcanza un equilibrio. Por eso este equilibrio acá está representado acá como constante de equilibrio, que es producto, como hemos visto, de estos dos productos sobre la concentración. Esto significa concentración molar generalmente del reactante. El agua no entra aquí, ¿ya? El agua, se considera que la concentración del agua está acá. Como es una constante, entonces está inmersa acá en esta otra constante. Bueno, y de ahí se puede despejar para hacer cálculo, digamos, con los indicadores para ver qué pH, entre qué pH, en qué rango de pH se pueden utilizar. Se despeja este ion hidróneo y se tiene de esta manera. Y con esto se puede calcular el pH, ¿no es cierto? Y en el caso del indicador tipo básico es similar, simplemente que aquí tenemos
el indicador es una base, no tiene protones. El agua es el que le va a ceder los protones, como está acá. Aquí el agua le ha cedido protones y esta forma es la que tiene actualmente el indicador. Este es el color en su forma básica y este tiene otro color en su forma ácida, cuando está protonado. Entonces, este es un indicador de tipo básico y acá es un indicador tipo ácido. ¿Ya?